la memoria de nuestros hombres de Malvinas, de ese momento tan duro que nuestro país nos tocó vivir. Y desde Chispazos Literarios estamos llegando a, a toda América. Así que muchísimas gracias, Mario Volpe, por estar con nosotros. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia y a todos los que nos puedan estar mirando. Les agradecemos profundamente acá desde La Plata, donde estoy viviendo ahora, y bueno, agradecido por poder conversar con ustedes. Bueno, Mario, también vamos a agradecerle a Florencia, que fue quien nos comunicó, quien nos puso en contacto, una amiga artista plástica que conocí en Tarija, y cuando vio mi tema, dice, ay, vos sabés qué, Mario puede ser. Así que realmente un gusto, Mario, podernos conectar. Y vamos a comenzar por el principio. Naciste en Bolívar, provincia de Buenos Aires. ¿Y dónde hiciste tu escuela primaria? Bueno, mi escuela primaria la hice ahí mismo, en Bolívar, en lo que era la escuela número 1, que se llama Domingo Faustino Sarmiento, una escuela grande, importante para lo que es una ciudad no muy grande, y bueno, una escuela clásica, digamos, de similar, escuela número 1, número 2, aquellas escuelas muy antiguas, porque creo que esta escuela está desde la fundación de Bolívar, que ya Ah, tiene mira, 1888, por ahí más o menos. O sea que es una escuela muy antigua. Y claro, bueno, la mayoría íbamos a la escuela que nos quedaba más cerca, y en los pueblos en aquel momento no había problemas de vacantes, eran claro, grandes escuelas que absorbían a todos los chicos, ¿no? claro. Y, Y y tengo un después, buen recuerdo. qué lindo mantener esos recuerdos de la infancia, ¿no? Y después, ¿cómo seguiste? ¿Algún colegio secundario? ¿Continuaste en Bolívar? Sí, continué en Bolívar y bueno, también en lo que era el Colegio Nacional, que era en aquel momento estaba el bachillerato y perito mercantil. Yo hice el bachillerato. ¿Se acuerdan que de golpe Sí, cuando uno mira y ve las materias y ve mecanografía y ve, qué sé yo, aquello que había que hacer bien las letras, la y todas esas, caligrafía. la caligrafía, que a mí me costaba un montón. Bueno, esas cosas que por ahí ahora con las computadoras han pasado ya a la historia, esas materias. Pero bueno, se diferenciaban eso. Los peritos mercantil tenían más mecanografía, más contabilidad. Bueno, hoy por hoy Y con... poder trabajar en un banco era todo un Claro, estatus. claro. Y aparte había una cuestión realmente que yo ahora me asombra, pero nosotros teníamos más o menos la misma preparación, perito mercantil y bachiller, pero para entrar a la universidad no aceptaban al perito mercantil, había que ser Claro, bachiller. sí, sí, En realidad la diferencia no era muy grande, pero bueno, estaba eso, y perito mercantil eran en los pueblos aquellos que más o menos iban a quedar en el pueblo a trabajar y pudiera entrar claro. en un banco o en alguna empresa del pueblo. Sí, sí. Y Este, después, Mario, fuiste a la escuela o sea, ¿vos hiciste la carrera militar o directamente te tocó ser soldado? no, 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 no. Ahí me fui a La Plata y empecé a estudiar medicina en Ah, la Facultad de Medicina de La Plata. Ahí cursé hasta sexto año y después, bueno, después no me recibí, pero cursé sexto año en aquel momento, cuando uno terminaba de cursar la materia, en la carrera, uno tenía que hacer el servicio militar porque yo había pedido prórroga. Muchas ah, veces para claro, aquellos, a veces hay que explicar a los chicos jóvenes
a veces no saben ni lo que era el servicio militar. Para Claro, nosotros es una cosa normal, pero ellos no entienden, decir, ¿por qué tienen que ir todos al servicio militar? Todos tenían que ser militares. Bueno, era una ley que había antes y que, bueno, para mi gusto por lo menos fue mejor lo que está ahora, ¿no? Que no sea obligatorio. Y bueno, después de esa prórroga, yo hice el servicio militar en el año 1981, me dieron de baja porque yo estaba casado, pronto, en octubre, noviembre me fui, y luego me encontré con el llamado de reincorporarme después del 2 de abril, cuando escuché la noticia de la recuperación de Malvinas. mira. Sí, O sea que, o sea que vos te reincorporaron. sí, 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 sí. A mí me reincorporaron. Yo ya no estaba haciendo el servicio militar, estaba haciendo mi vida normal, común, civil, digamos, y ni me imaginaba que tenía que ir a volver a las Fuerzas Claro, Armadas, y tampoco me imaginaba lo de Malvinas, ¿no? Que era un tema, digamos, lo que fue la recuperación de Malvinas y la intervención militar, no era una hipótesis que tenía el ejército en ese momento, las Fuerzas Armadas. Nosotros cuando hicimos las prácticas y cuando estuve yo digamos, como decía, en la colimba, sí. ¿recuerdan Que el hacían nombre? las maniobras. Sí, sí, sí. Y colimba significa corre, limpia y barre, ¿no? Ese era, porque el soldado estaba así, siempre corre, limpia, barre, bueno. Entonces quedó esa palabra colimba para los que éramos soldados que no teníamos la carrera militar. En aquel momento, el año 81, había dos hipótesis. Una era la guerra con Chile y la otra era el momento de la dictadura militar, era la lucha, dice, contra el subversivo. Se decía así. Bueno, ¿quién es el enemigo? Es el subversivo. Bueno, ¿y quién es el enemigo? Chile. Pero nunca se planteó nada de decir, bueno, que el enemigo son los británicos, los ingleses, y hay que recuperar las Malvinas. No hubo ninguna mención. Hasta que prácticamente a mí me encontró de sorpresa, digamos, me sorprendió este, que de pronto, bueno, se tomaran las Malvinas, ¿no? Si Claro, bien, si bien uno lo hubiese seguido, se podía dar cuenta de que podía haber esta intervención militar por todo este tema que hubo antes con las Georgias del Sur, con el tema de los que iban digamos, en las Georgias del Sur había una ballenera, un edificio ballenero viejo para desmontar todo, que era todo metal, digamos, muy viejo, muy antiguo. Y bueno, y entonces un comerciante argentino, creo que era Davidov, hace un acuerdo para poder desmontar y llevarse todo ese material. claro, Ahí lo que ocurre, habría que explicarlo un poquito, es que Argentina en ese momento tenía un acuerdo con el Reino Unido en la cual uno podía ir a Malvinas con una tarjetita blanca, digamos, se dice tarjetita blanca porque no era el pasaporte, en la cual decía, este documento es válido para estar en las Islas Malvinas, pero no tiene ninguna incidencia o importancia con respecto a la discusión de soberanía, digamos, más o menos en esos términos. Y los claro, malvinenses podían venir al continente también con un papelito blanco que decía, viene de las Islas Malvinas y permanecen en el mismo territorio para nosotros, pero no incide, por el momento no es discusión de soberanía. O sea que en ese momento no había pedido digamos, de los pasaportes. claro. Y hay que recordar que en ese momento los malvinenses venían mucho a Comodoro Rivadavia por el tema de salud, eh,
y también a Río Gallegos por el tema de algunos familiares que ellos solían tener. Y había comunicación aérea con Malvinas. Claro. Bueno, eso dentro de un marco que se llamó los Acuerdos del 71, de 1971, hicieron un acuerdo en la cual Argentina y los malvinenses volvían a tener una relación amistosa, digamos. No se ponía todo bajo el paraguas de soberanía, o sea, no estaba en juego la soberanía. Entonces sí, como dice, venían muchos a Río Gallegos, para los hospitales, también a colegios bilingües. Ahí en Córdoba también han venido y también en Quilmes buscaban colegios bilingües y muchos iban ahí. Porque en realidad, eh, en una investigación que se hizo, uno se va a sorprender con la cantidad de malvinenses que viven en el continente. Sí, Hay muchos, porque en aquel momento, de Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, eh, hubo muchos casamientos y muchos cruces entre los que vivían en Malvinas y los que vivían en el continente. Tanto que es famoso el caso de un gobernador, creo que fue, Carlos María Moyano, claro, Carlos María Moyano, que se casó con con una Ethel. malvinense. Sí, sí. Sí, Y bueno, ellos fueron así como los más conocidos, pero también es muy interesante un trabajo que se hizo sobre una tesis en la cual dice que nos unimos mucho tiempo antes, digamos, por las ovejas. Y es claro, curioso, ¿por qué? Porque bueno, porque los argentinos, el continente, yo digo, tanto la parte insular como la parte continental, y las Malvinas se intercambiaban, se vendían ovejas. Malvinas, los habitantes de Malvinas vivían mucho de la lana y en el sur también se había desarrollado. Entonces, en esas compra-ventas que se hacían en los distintos pueblos, había relaciones. Y bueno, y claro. ahí surgieron muchas uniones, ¿no? Que bueno, algunas permanecieron y otras Y se habrán ido a la suya. pasa, Mario, que en el sur muchísima gente descendiente de británica, muchos que tienen abuelos, tartarabuelos, Puerto San Julián, por ejemplo, fue uno de los pueblos que fueron las primeras ovejas que llegaron y después fueron a Gallegos, han hecho arriaban los piños, ¿no? Y bueno, y justamente Carlos María Moyano y también la India María fue quien trabajó para que el sur esté poblado de ovejas, ¿no? Eh, ¿Y cómo llegaste vos al tema de la guerra? ¿En dónde Ujú. estuviste? Bueno, yo en ese momento, cuando aparece en televisión el tema de la guerra, estaba escuchando un informativo y llaman a la clase anterior, hacia la clase que era, se llamaba, la clase era la clase 62, yo era más grande, pero la clase 62, ¿por qué? Porque era la que había tenido instrucción. Como era el Claro, principio del año, la clase 63 no estaba preparada. Fueron claro. algunos que no tenían preparación, pero bueno, la mayor parte fue la clase 62. Entonces, en un momento dado, me citan a mí, a todos, y yo me tengo que presentar en bueno, ahí en el distrito militar y en el regimiento 7 de infantería. Regimiento 7 de Infantería es un regimiento histórico, bueno, que viene desde la época de San Martín, desde la campaña, y ese regimiento, bueno, se instaló en La Plata y bueno, de ahí nos llamaron y de La Plata partimos a Palomar y Palomar nos fuimos a Río Gallegos y desde ahí nos llevaron a Malvinas, en aviones de lo que eran las aerolíneas argentinas, con la particularidad que no tenían asientos. Le sacaban los asientos para que entráramos más.
también fueron Hércules y bueno, transportando las tropas hacia Malvinas. Entonces, el Regimiento 7 fue uno de los primeros que estuvo instalándose y bueno, a nosotros nos fueron dando algunos lugares en las Islas Malvinas y nos instalaron más o menos a unos 14 kilómetros de lo que es Puerto Argentino, en lo que era el frente de combate, que iba a ser después el frente de combate, pero digamos, no había tropas más adelante, ahí terminaban el frente, ¿no? También había otros frentes que había correntinos, otros frentes que había chaqueños, otros frentes, pero nosotros también estábamos en ese frente que era el Monte London, Ah, para Montelón. ubicarlo. Monte London, donde Sí, se desarrolló una de las batallas, o quizás la batalla más sangrienta, más dura de toda la guerra de Malvinas. Y famosa entre el 11 y el 12 en la madrugada, ¿no? Entonces esa es la ubicación nuestra, 14 kilómetros de Puerto Argentino, en unos cerros que hay en Malvinas, que son cerros bajos o relativamente bajos, 200, 300 metros, con la particularidad también, para el que no conoce o no ha sentido, no hay árboles en ningún lado, no hay árboles en Malvinas, porque la cantidad de sol que existe en las islas no alcanza para el desarrollo de los árboles y también los vientos son muy fuertes, permanentes. claro. Entonces, hay árboles, pero aquellos que son como cuidados especialmente, pero Mucha tundra, Mario. perdón. La tundra. No, es turba. Ah, Turba. turba. Turba es sí, cuando uno pisa en Malvinas, va pisando como si fuese un suelo esponjoso. No es firme, es como si pisáramos una alfombra y sale agua. Y uno, Ah, la primer parte que hay unos pastitos, digamos, hay una especie ahí abajo hay una especie no, esta turba que sirve, la secan, y era la forma de calentarse y la forma de tener energía para la cocina. La turba es como si fuese un un carbón precarbón, vegetal. un carbón Claro, vegetal que no llegó a ser carbón, pero que secándolo tenía un poder de calor importante y eh, hacían pilas de estas pedazos de unos tepes, le decían, unos pedazos de turba, y se iba secando. Cuando estaba seca, se utilizaba para las cocinas, para la calefacción. Y claro. digamos, me voy un poquito hacia la parte del 71, cuando hablamos de que Argentina puso los aviones del ADE para que pudieran venir los isleños, y también se instaló gas del Estado, que cuando Claro. yo fui a Malvinas todavía existían los tanques de gas del Estado y las garrafas que se le daban a los isleños, que cambiaron la costumbre de la turba por el gas. Fue muy Claro. importante. Argentina lo proveyó de gas, le hizo una pista también y también puso un barco que trasladaba verduras frescas, los aviones también, porque ellos no tenían acceso a las verduras o frutas frescas. Entonces, bueno, todas esas cosas sucedieron en el 71, pero bueno, nos trasladamos nuevamente a la guerra, al año 1982, y ahí el Regimiento 7 estaba en toda esa zona del Monte London, una zona que se llama Wireless Ridge, que significaba cordón de la radio, y que estaba al lado del Monte London. Y hay una curiosidad en ese lugar, que nosotros encontramos unas vías de tren. Había en ese momento, en la Primera Guerra Mundial, se instaló ahí una torre muy grande para ver si los británicos se comunicaban hasta el Mar del Norte llegaba. Ah, Y mira, bueno, pero para el funcionamiento de esa torre, que requería carbón, mucho carbón, este, tenían un trencito de trocha angosta que llevaba el carbón para hacer funcionar este sistema que tenían ahí de transmisiones, ¿no? Y bueno, esa torre desapareció, pero quedaron las vías del tren con unas, supuestamente vi yo fotos históricas de unas locomotoras muy pequeñas.
Bueno, hasta ahí llegábamos nosotros. Enfrente había un río no muy grande, pero bueno, que estaba ahí con nosotros y que era, digamos, como una cuestión natural para el avance de los británicos. Nosotros, ese río, digamos, era una forma de parar, ¿no? Era un inconveniente. Claro, Pero bueno, es un paisaje, digamos, de mucha soledad, un paisaje descampado, no hay, pero también tiene su encanto, digamos, para aquel que le gusta la Patagonia, claro. que le gusta ese paisaje. Mario, ¿y vos estuviste en alguna de las confrontaciones? Sí, 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 yo estuve primero, después, digamos, yo estaba con la hacía infantería, soldado común, pero después como tenía estos estudios de medicina, me pusieron digamos, el bolso de enfermería y yo me encargaba también de hacer la enfermería. Claro, Enfermería en el frente, una enfermería muy, digamos, este, muy poca información, muy pocas cosas. Era como atender lo más grave en el primer momento, pero no era claro, de hacer trabajos importantes, era solamente, bueno, los heridos llegaban ahí, yo los atendía, aquellos graves tratábamos de mandarlo hacia atrás, hacia el Hospital Malvinas, bueno, y si no, si era una cosa menor, quedaban ahí. Y si no, se los trasladaba al hospital también. Y la claro. zona de donde yo estaba, sí, fue bombardeada por aviones, nosotros recibimos bombardeo de aviones, bombardeo de barcos, de las fragatas, bombardeo de artillería, eso fue permanente durante muchos Claro. días. Hasta que un día, el 1 de mayo, a las 4:30 de la mañana, escuchamos unas bombas muy grandes en la zona del aeropuerto. Fue digamos ahí donde inicia la guerra realmente, se inician las acciones el 1 de mayo, ¿no? Que también es Claro, de sí, 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 recordar. Sí, que al otro día ahí se hunde el crucero General Belgrano, lo hundieron. claro. Bueno, Bien, a partir de ahí, de mayo, nosotros recibimos un montón de ataques tanto de los barcos como de los aviones, como éramos bombardeados por artillería al final. Hasta que entre el 11 y el 12 de junio, más o menos a kilómetro y medio de donde yo estaba, en un cerro alto que ocupaba el Regimiento 7, con una compañía. Compañía significan más o menos un grupo de 150 soldados. ujú, Había compañía A, compañía B, compañía C, entonces cada una más o menos de 150. En ese momento, la compañía B del Regimiento 7 estaba en el Monte London. Bajando el Monte London, en Wilder Ridge, estábamos nosotros, compañía C, y un poquito más a la derecha, casi sobre el río, la compañía A. Bueno, lo que nosotros vimos a la noche fue una serie de estruendos al principio, alrededor de las 9 de la noche, y en ese momento comienza un tiroteo, digamos, comienza un tiroteo como si fuese, era tan impresionante que era como comparar cuando uno ve, este, salvando las diferencias, ¿no? Los petardos a fin de año, que los uno ve fuegos artificiales. claro, que fue fuegos artificiales. ¿Por qué? Porque los fusiles, cada 5 tiros, hay una bala, digamos, un proyectil que es trazante, se llama. O sea, va una luz roja de noche para que uno sepa dónde está apuntando, más o menos, porque si no, no se ve. Entonces eso hace como si fuese un juego de artificio gigantesco, la diferencia que eran mortales, no, pero para imaginarse una cosa así, ¿no? De una locura de tiros y de bombas, de estruendo, de gritos. Entonces, en la noche se escuchaba todo eso y parte de nuestro regimiento, de nuestra compañía, subió al Monte London para también tratar de frenar el avance y
Y eso duró hasta las 4 o 5 de la mañana, o sea, un combate feroz que llegó hasta el enfrentamiento con bayoneta. Quizás fue la última guerra donde aparecieron algunas bayonetas, ¿no? Ajá. Este, y bueno, fue, digamos, muy. Ahí nosotros, el Regimiento 7, murieron 33 soldados Mm, y después en esta, y hubo 180 heridos en el regimiento. Calculen sí, sobre 1000 más o menos que éramos el regimiento, hubo 180 heridos y 33 muertos, que luego, sí, en realidad son 36. claro. Tres son soldados Mario, colombianos, sí. realmente qué experiencias duras, ¿no? Estamos ya sobre casi el filo de finalizar el programita. Eh, Sé también que vos ahora estás malvinizando, vas a las escuelas. ¿Cómo es tu trabajo ahora en ese Bueno, aspecto? mi intención después de que yo terminamos la guerra fue con otros compañeros decir, bueno, ¿qué hacemos ahora? Bueno, recuperar a los soldados que estaban mal, tratar de que tengan una pensión, tratar de que tengan una obra social. Y luego de cumplir eso, nos dedicamos a la difusión de lo que es malvinizar. O sea, malvinizar significa, ¿qué significa Malvinas? Ir a los colegios, a las universidades, a distintos clubes de barrio, donde sea. Nosotros, como si fuese un compromiso que teníamos con esos compañeros que cayeron, ¿no? Para que no Claro, sea en vano. Decir, bueno, hay que difundir porque no se conoce. Y ahí nosotros difundimos, primero, digamos, somos contrarios a la guerra, o sea, la guerra no conduce a nada, exacto, conduce a la muerte, conduce a la pérdida de familiares. Los familiares todavía siguen sufriendo las consecuencias. Entonces, lo que tratamos de decir es, bueno, podamos recuperar las Malvinas porque son nuestras, porque son nuestras jurídicamente, geográficamente, históricamente, y eso explicamos la historia de Malvinas, explicamos quién era María la Grande, digamos, como hoy estábamos hablando, ¿no? Explicamos quién fue Bernet, el claro, primer gobernador. Y claro, bueno, entonces explicamos a los chicos la historia, que ahí hubo un pueblito que tenía panaderos, que tenía carniceros, que tenía el gobernador, y que fue invadido y destruido por los ingleses, o por los británicos en general. claro, Entonces, en 1833, en un momento que no había guerra, era una zona de paz, bueno, de golpe nos quedamos sin las Malvinas, en esa invasión. Y a partir de ahí, tenemos que explicar que Argentina nunca dejó de reclamar desde 1833 hasta ahora. Y lo más importante, bueno, explicar la plataforma continental ahora, que está dentro de nuestra plataforma continental, Malvinas, y explicar, bueno, lo que son Georgias y Sandwich del Sur, que son esas islas que también reclamamos, que nada más y nada menos son emergentes de la cordillera de los Andes. claro. Emergen Y y forman ahora, ese. y ahora se suma también el próximo problema que será la Antártida, ¿no? Por lo menos cuando yo voy a las escuelas, también sumo esa preocupación. Claro, Mario, como para sí. finalizar, ¿qué mensaje podrías dejarle a la gente del pueblo? Bueno, lo principal es que pensemos siempre que debemos recuperar nuestro territorio, aún invadido por una potencia extranjera, pero en paz. Siempre acudiendo a todos los organismos internacionales que se puedan y pensar en que la Argentina no es solamente el territorio continental. La importancia que tienen las Islas Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur, los mares
que son nuestros, que rodean a esas islas, y la Antártida, conforman un territorio en total de 10 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales 6 millones es el mar, y está la Antártida, y de esos 6 millones que están en el mar y las islas, 2.200.000 kilómetros, que es mucho, casi el 70% de lo que es el territorio continental, ocupado por las fuerzas británicas. Entonces, tenemos que tener en claro que ahí no son dos islas perdidas, sino que ahí está el futuro también de nuestro, porque ahí están todo lo que la humanidad necesita. Necesita agua, agua dulce, la Antártida. Necesitamos energía, hay petróleo, hay gas. Alimentación, pesca, krill, ¿no? Y así todo lo que la humanidad necesita está ahí. Por lo tanto, defendamos nuestros derechos porque son muy importantes y van mucho más allá de las dos islas, sino que van en este territorio enorme que es la Argentina, en la cual también tenemos que aprender la importancia a los argentinos que tiene el mar. Así que Muchísimas gracias, Mario. La esa es la verdad idea. que hermoso mensaje, porque no hay que darle la espalda al mar, sino que hay que darle la bienvenida y, y valorizar y revalorizar todo nuestro patrimonio. Muchísimas gracias por esta charla, que en algún otro momento ya te volveremos a convocar para extendernos un poco más. Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por permitirnos difundir esto, que es nuestra tarea, por aquellos compañeros que cayeron en Malvinas. Mario Volpe, un soldado que defendió nuestra patria, un héroe que por allí no es tan conocido. Mario Volpe, muchísimas gracias, y a ustedes nos volveremos a encontrar el próximo miércoles con Desde las Entrañas. Muchas gracias. Bueno.